porque él además de profesor, de Derecho, de Medicina también, Lidia. Porque es que yo no puedo presentarlo porque es que él es dueño del programa. O sea, yo solo voy a ser el entrevistado en el día de hoy. Lidia, aquí está Aurelio Collado con nosotros en el día de hoy. Y a raíz de esto, bienvenido, doctor, bienvenido. Gracias. Gracias por la invitación. Y digo, por invitarme a venir a mi casa. A su casa, eso es verdad. Así es. Porque hoy aquí estamos celebrando el Día del Psicólogo. Sí. Y hay tantas situaciones, Aurelio, que uno no haya, por ejemplo, uno que padre de familia, como ve tantas cosas diarias, solamente los que confiamos en Dios no nos ponemos la mano en la cabeza. Otros sí se ponen, Dios mío. Pero cuando suceden las cosas, ¿qué es lo que uno hace? Rezar mucho más y pedir a Dios que ayude en estos momentos difíciles. Pero este día, ¿cómo le llega al psicólogo en estos momentos? Bueno, debemos primero decir que hay cosas en la vida de los seres humanos que acontecen sin que nadie se lo proponga y que son un mensaje claro de qué es lo que aspiramos que suceda y qué es lo que en el fondo está sucediendo en la sociedad dominicana. El psicólogo dominicano, psicólogo clínico, el psicólogo industrial, el psicólogo escolar, con cualquiera de las especialidades o maestrías, los terapeutas de todas las variedades del control de la conducta humana, encontramos, y lo debo decir con toda la honestidad, en el nuevo ministro de Educación una gran oportunidad. El pasado ministro, que se encargó del asunto de construcción, fundamentó su revolución educativa en el plano material, pero nosotros, yo lo puedo decir con certeza, el nuevo ministro de Educación sí tiene un concepto claro de que en esto, a pesar de lo importante que es la tecnología y lo material, pero una revolución educativa es profundamente humana. Y como es profundamente humana, y eso lo sabe muy bien Mirabal, debe caber ahora, y debe la sociedad dominicana esperarlo como un elemento en el contexto de esa revolución educativa, el hecho de que se nombren los primeros 1000 psicólogos clínicos en los centros educativos públicos del país. Es verdad que se estimuló en la pasada administración educativa el asunto de los psicólogos escolares o psicólogos educativos, como le quieran llamar, una denominación que podemos decir que en la sociedad dominicana se asimiló. Más bien los estudiantes, los bachilleres, vieron en eso una gran oportunidad de que iban a ser nombrados inmediatamente, cosa que contrapone con algunas que otras reglamentaciones, tanto en el plano del Ministerio de Educación como de ese sindicato, que es el que verdaderamente ha desarrollado aquí el ensayo de revolución educativa que tenemos, que es la ADP. Y yo entiendo que ahora llegó el momento, se podrán seguir construyendo y restaurando, y hay que hacerlo, algunas otras edificaciones donde se imparte docencia, pero hay que darle ahora el contenido profundamente humano al sistema educativo dominicano. Reitero, para iniciar, porque aquí se necesitarían entre 7 a 8 mil psicólogos de todas las denominaciones envueltos en el proceso si queremos realmente iniciar una revolución educativa profundamente humana. El 4% que le arrebató la sociedad dominicana y la ADP al gobierno que saliera electo en el pasado proceso que todos conocemos, fruto de lo cual hoy está en el sitial que está el Ministerio de Educación, que en un momento fue la cenicienta de la sociedad dominicana. Pero ahora es el momento, y qué bueno que esté ahí un hombre de los principios, de la capacidad, de la vivencia,
que no es paracaidista, no es que cae aquí porque el avión no. El asunto es que Mirabal tiene vivencias personales y familiares profundas que él no se va a desprender de ella, nunca se ha desprendido. De ahí que algunos lo sorprenden con su sobrada humildad, que es un científico, porque quiero también ser justo en eso, reconocerle una capacidad intelectual que no es muy común, pero con esa vivencia de pueblo, con esa capacidad intelectual, él tiene en sus manos ahora fundamental eso que se llama proceso educativo en República Dominicana, conjuntamente con la ADP, para que se nombren en todo el país a ese número importante de psicólogos. ¿Y por qué 1000 psicólogos clínicos? Ustedes dirán. Podrían ser 1000 psicólogos escolares o educativos, amigos, porque el proceso que vamos a analizar desde el punto de vista de la conducta humana es también educativo, y es cierto. Hay que ver por qué hay problemas de aprendizaje, porque hay problemas de una variedad enorme de trastornos de aprendizaje. Es verdad, y para eso están los psicólogos escolares, como los pediatras para los niños. Pero resulta que eso que aprenden o no aprenden, que son niños, que son adolescentes, que son jóvenes, en el proceso educativo nosotros necesitamos analizar su conducta como persona humana, su conducta en sociedad, su conducta en la familia. Yo que soy terapeuta familiar, le puedo decir a ustedes que aquí hay una carencia de intervención en el marco de la conducta familiar, y de ahí es que se desprenden todos y cada uno de estos aberrantes espectáculos que con crímenes abominables y con situaciones aberrantes de padres que envenenan el hijo, un loco que mata a estos niños después de pasearlos, otro loco que vive con una señora y mata a su hijastro. Esto no puede seguir. Y eso está en el proceso educativo. O no estaban a la escuela esos niños mutilados en su proceso de vida. Y no están en la escuela más de 2000 niños huérfanos de la violencia intrafamiliar. Y no están en la escuela los hijos de los que están prisioneros en nuestras cárceles por droga y por crímenes y por robo. Y no estarán en la escuela los que van a ser procesados por corruptos. Y eso no requieren entonces de que le analicen el proceso de aprendizaje, es que le analicen la conducta. Y por ello reitero mi postura de que el señor ministro de Educación nombre los primeros 1000 psicólogos clínicos para ser insertados en el departamento de psicología de los diferentes niveles de educación, y que además evalúen la conducta de los docentes, porque se dijo con una forma mecanicista del proceso social y de la historia, que a los profesores le iban a hacer una evaluación de desempeño. No, es de empeño que hay que hacérselo. Es de conducta que hay que hacer una evaluación. Es que hay muchas personas que debieran estar fuera de las aulas por su conducta, pero eso no lo va a administrar un psicólogo escolar, eso lo va a administrar un cuerpo psicológico en el que está, la primacía la tiene el psicólogo clínico. Y si nosotros, como dominicanos, conocedores de todos estos elementos que conformarían el cuerpo que va a hacer simbiosis con lo que debe ser la salud, que ha colapsado el sistema de salud por la irresponsabilidad de una serie de paracaídas que han llegado a dirigir el sistema de salud en República Dominicana, porque le han vendido la salud a las ARS, por esa irresponsabilidad social, política, económica y de gobierno,
es precisamente por lo que se impone que en esa atención primaria el Ministerio de Salud también nombre psicólogos clínicos. Yo creo que incluso hay que hacer un diagnóstico al ministro de Salud y a muchísimos funcionarios del Ministerio de Salud, de las regiones, y a muchos médicos que trabajan en hospitales, con carencias o sin ellas. Porque aquí el problema es, y lo reitero, no por ser hoy el Día del Psicólogo, que me honro en hablar un día como hoy, porque he dedicado los últimos 26 años de mi vida al estudio de todo el proceso de la conducta humana, más que a cualquier otra rama del saber humano. Líder, entonces, esta situación, por ejemplo, un día como hoy, que estamos viendo tanta, ya saliéndonos del tema ya educativo, hemos visto 3 jóvenes ejecutados, Sí. de aquí de Santiago, aparecido en La Vega. Siguen los feminicidios de hombres que han intentado matar a sus esposas, creyendo que están muertas, se matan ellos también, ella queda viva. Pero todas estas situaciones, ¿ustedes cómo las manejan realmente? Mira, hay una crisis en cuanto a la conducta, yo diría, global de la sociedad, porque el que no tiene muy cercano un acontecimiento de ese tipo, Sí. pero tampoco puede estar exento de que le salpique uno. La duda crea miedo, incertidumbre, y el miedo es uno de los sentimientos primarios que conducen a otras anomalías en el ser humano. Entonces, fíjese usted señala, sí, hay una máxima que se estudió, bueno, es una tesis de grado que yo tengo, no la elaboré solo, con Mildred Díaz, esa científica de la psicología clínica, y yo creo que se demostró algo interesante. Cuando la pareja está conformada por 2 personas que tienen menos de diferencia en edades, de 7, 8 años, el hombre cuando agrede a la mujer tiende a suicidarse. Si el hombre le lleva más de 10 años, ahí va y se entrega, porque es otra vida. Entonces, lo que nosotros necesitamos también como sociedad es revisar hasta dónde ha llegado la sobreconfianza en el proceder de las mujeres. Porque a todo esto no es que hay machismo. Se ha hecho un estudio en la Universidad OIM, que yo lo traje aquí, sí, donde el machismo en los feminicidios queda aproximadamente en un 7º lugar. Lo primero era el alcohol, la droga, y después la bachata. Y así, ayer yo estaba en una audiencia en Montecristi, y en el camino pues se pierden un poco alguna que otra emisora. Sí. Me salió una bachata que me dio un miedo terrible. Oh. Sí, porque yo no la había escuchado nunca, de que mátala, pero ven acá, entonces permiten eso. Eso es así. Entonces nosotros creemos que sí, que hay que hacer algo, que se están dando una serie de aberraciones en la conducta humana, y que usted dice, pero en todos los extractos, sí, en todo. Porque también doloroso ver cómo es que aquí aparece en esas bandas, se matan muchachitos de 18, 19, 20 años. ¿Qué sabe un niño de 17, 18, 19, 20 años? ¿Qué sabe de la vida? Todavía no sabe nada, pero ¿qué orientación ha tenido? Ninguna. Y ahí es donde está el problema. Yo sigo insistiendo. Si queremos hacer una revolución educativa, vamos a darle un contenido profundamente humano, y no se le dará, y lo digo como una sentencia, si no están incluidos los psicólogos clínicos en el proceso. Ahora bien, ¿quiénes van a educar sexualmente a la población dominicana? No pueden ser los profesores. Y tengo razones para decir, tienen que ser especialistas o que se especialicen para esas funciones. No todo el mundo puede hablar de sexología, no todo el mundo está capacitado para hacerlo. Es más, pondríamos en riesgo, como en algunos países,
que por ensayar la posible educación sexológica han creado ahora un mundo de fantasías sexuales que conjuntamente con los equipos electrónicos, que no se la cobran, sino que se la regalan y a granel las posibilidades de conocer de todo. Entonces, ahí también nosotros necesitamos educar. Y necesitamos educar a los padres. Hace unos 27 años, amigo televidente, hermano Luis, mire, yo hice un anteproyecto de ley para que todo lo que le suceda a una niña o a un niño antes de los 18 años, los padres vayan presos. Pues responsabilidad de padre. Porque es que son menores. Y el menor tiene un responsable, que es su papá, y una responsable, que es su madre, para que el abandono en el que han caído algunos con esta terrible epidemia de que hay más de 600,000 madres solteras. Esto es terrible, en una islita, donde somos 2 o 3 gente todavía. Porque aquí hablan de que somos 11 millones, ojalá sea 14 millones. Ese no es el problema. El problema es que está haciendo el Estado por los millones de seres humanos que no ha correspondido vivir en esta media isla. Yo le puedo decir una cosa. Vengo de una familia, gracias a Dios, longeva. Mi bisabuela murió de 117 años, wow. Mi abuelo murió de 98, mi papá de 96, mi mamá de 83. Yo estoy apuntando para los 100, tengo 72 ya. Dice pero, el más robusto hasta 80. Y después le dan ñapa. Sí, sí, no, yo voy pidiendo. El asunto es que yo entiendo por el sistema que vivimos que ningún gobierno supo cómo terminó viviendo mi abuelo, ni mi papá, ni mi mamá, ni mi hermano, ninguno de los que hoy tenemos más de 70 años. El gobierno no le importa cómo nosotros vivimos. No hay un plan, no hay un proyecto, no hay nada que nosotros podamos decir, tenemos protección asegurada. El caso mío, por ser rico, sí. Pues yo pertenezco a una clase social que, los favores de la vida, de Dios, del esfuerzo intelectual, nos ha llevado a tener con qué vivir. Ya a mí no se me acaban los cuartos, porque yo tengo 72 años. Yo necesito pocas cosas. Ahora, las pocas que necesito, las necesito demasiado. Pero no como un amigo por ahí que le preguntan, ¿hasta cuánto llega la fortuna tuya? Y tú sabes que yo no sé. Ajá, no, yo sí sé. Yo lo tengo contado. Porque fui el único regidor que antes de tomar posesión en el ayuntamiento presentó con detalle ante la Suprema y con un notario, y presenté una semana antes de salir también lo que me quedó. Ah, ok. Porque parece como que me fue mal en el balance. Pero no importa. Lo importante es que eso no me afecta. No. Y como le puedo decir a mis nietos, como se lo dije a mis hijos, y si me da la vida la oportunidad de ver un bisnieto, se lo voy a decir o se lo voy a escribir. Yo sí puedo saber de dónde ha salido cada peso. Porque yo dije en este programa, en enero, que una de las cosas que a mí mucho daño me hizo de la pobreza, porque la pobreza es una enfermedad peor que el SIDA y peor que el cáncer, no hay una cosa que le haga más daño al ser humano que la pobreza, fue los Reyes Magos, que me dejaban 6 bellugas y un pito, y eso a mí me detronó el concepto. Lo único que me dejó lastimado de esa niñez que fue tan rica allá en Rincón Largo, en mi campo, lo único que me dejó lastimado fue que durante 9 años, que yo recuerde, los Reyes me dejaban 6 bellugas y un pito. O sea que no le dejaban la fundita entera. No, era contar. Es que éramos 5, había que dividirla. Yo no sé cómo papá conseguía esos pitos, pero el asunto es que eso era así. Y yo me porté un año también que hasta rezaba el rosario toda la tardecita con mamá. ¿Para que los Reyes dejaran? No, pues yo le pedí una bicicleta. Ah, ¿y se la dieron? Jamás. ¿Nunca se la dieron? Eso sí, que bicicleta sí le compraba a mi nieto.
Pero la vida es así. Entonces quiero que entiendan que es que aquí vivimos un desamparo social y económico como sociedad, pero tenemos el privilegio algunos que no necesitamos que el gobierno nos dé absolutamente nada. Si creen que nos morimos, muertos. Si creen que estamos vivos, vivos. Yo cada vez que usted me invita aquí salgo de la clandestinidad y mañana, esta tarde, mañana y todos estos días, mucha gente me dice, cuidado, usted estuvo. Sí, ahí estuvo, para que sepan que estoy vivo, que estoy aquí todavía, gracias a Dios. Y que no, nosotros es por eso, consagrado en lo que somos, en lo que creemos, y como solamente piso donde mi conciencia me ordena, y no respondo a ningún partido político, tengo amigos en todos, creo que la política es lo que necesitamos desentrañar como modelo para conducir la sociedad. Creo en los partidos, los que han crecido, los enanos, en todo creo. Y todos tienen algo positivo que entregarle a su país. Y han luchado y han sacrificado cosas. Y entre más pequeño el partido, yo duré 56 años, esperando a ver, primero duré unos años esperando una revolución que no se dio y después esperando que la conciencia del pueblo marcara entonces que un grupo de izquierda tomara el poder. Y ahora ya en la vejez, vencido quizás por el tiempo o por que ya las fuerzas no son tantas, me he puesto a leer y a escribir y como todos los viejos a aconsejar. Por eso está aconsejando al ministro de Educación que nombre 1000 psicólogos clínicos en los centros educativos, a ver si formamos un cuerpo que pueda analizar con criterios científicos la conducta de los alumnos y de los educandos también, de los profesores y de algunos directores de centros, que hay que analizarlo también, que son arrogantes y prepotentes, porque la mediocridad no tiene límite. Estamos conversando en el día de hoy con el doctor Aulio Collado Aneco, precisamente en este Día Nacional del Psicólogo, con quien estamos analizando todo lo que es la conducta humana en la República Dominicana. Ya regresamos. Seguimos hablando con Aulio Collado en el día de hoy, Nacional del Psicólogo, pero sobre todo, Aulio, participaste también, tengo entendido, en un congreso recientemente, el Congreso Cívico. Cuenta resultados. Sí, no, mira, es muy interesante y es bueno que el país se entere de esto. Una serie de personas y entidades, tenemos, diríamos, 2 años y un poco más, realizando una serie de ensayos de lo que podría ser una manera o forma de la participación sin los compromisos políticos partidarios. Les reitero que yo creo mucho en los políticos y creo mucho en los que hacen vida política partidaria, pero el Congreso Cívico es una entidad que se maneja colectivamente. Está Charrúa Mejía, que pertenece a su vez a la Convergencia por un Mejor País, donde está Juan Bolívar Díaz, donde está Altagracia Salazar, donde está José Rijo, de aquí Ramé García, un grupo de personas que a esta sociedad le adeuda muchas cosas. Sin embargo, debo decirle que fue el primer encuentro nacional, Congreso Cívico celebra, y en ese tuvimos una participación de la que nos sentimos muy honrados por ponernos a presidir ese congreso allá en Santo Domingo. Y que nosotros vamos a colaborar, así como yo quiero tener la oportunidad de colaborar con el ministro de Educación en el sentido de la propuesta que le hago de los psicólogos clínicos. Si personalmente, ojalá un día poderme ver con Mirabal para entregarle esa propuesta que está escrita. Lo segundo es bueno hablar de la Suprema, pues yo soy abogado. Claro. Mire, yo estoy de acuerdo con la elección que se hizo, independientemente de que algunas personas quieren satanizar el hecho de que Henry sea o no un dirigente político. Miren,
si nos van a descartar a los dirigentes políticos y a los ex dirigentes políticos, este país se jodió. Entonces, aquí nadie podrá optar por nada, porque todo el que estaba ahí, que es abogado y que es juez, participa de una forma u otra en un partido, organización, simpatía o de algún modo en la política dominicana. Vamos a estar claros, no podemos ser hipócritas. Podría ser que los que provienen del litoral de nosotros, de la izquierda, sean personas mucho... No. En el Constitucional también hay de izquierda y hay de ultraderecha y ahí hay indefinidos, pero políticos. PRDista también. De todo, porque el mismo Milton Ray Guevara no se sabe de cuál es ni de cuál ha sido. No, era del PRD, porque fue senador. No, antes de eso era otra cosa. Ok. Eso fue del gobierno de Guzmán, por la madre y maestra, se metió ahí y es otra historia. Entonces, no descartemos la honestidad, la capacidad, el nivel de conciencia que tenga un magistrado por el hecho de estar enrolado, tuviera enrolado, sea... No, ese no es el problema. El problema, díganme ustedes, como yo lo percibo, si Henry no tiene la capacidad suficiente para hacer eso y mucho más. Además, le puedo decir, yo entendía que él debía ser el Procurador General de la República. Okay. Eso fue lo que yo entendí en un momento, que él iba a ser nombrado. Porque, ¿cómo que se llama? Jean Alain. Jean Alain, yo no sé si es árabe o qué es lo que es. El asunto es que él no da pie con bola. Él no está fabricado para esta sociedad. Ahora es un político que le garantiza muchísimas cosas a su partido en el poder. Entonces, ¿quién lo va a mover de ahí? Nadie lo va a mover de ahí, salvo que el presidente entienda que como activista político él le puede rendir mucho a nivel nacional y le den entonces también como al otro que le dijeron que renunciara de la educación, a Navarro, y que se fuera a construir su cosa. Porque hay personas que cuando hacen una casa o compran un apartamento bueno, se creen entonces que son ricos. Y a veces lo que son es endeudados. Yo no sé, en el fondo, con qué cuenta Navarro para hacer un grupo particular, un grupo a nivel nacional que le garantice a él ser un líder político. No entiendo eso. Naturalmente que hay aplausos que ensordecen, ¿verdad? Y hay personas que por su constitución, su flojera, pues creen que si yo me llevara de eso, pues lo que las personas me dicen, entonces yo no tendría otra aspiración que ser presidente de la República. Pero yo lo que aspiro, ya usted sabe que es lo que yo aspiro, yo ni me atrevo a decir. Entonces, ¿fue democrático la sí, elección? Sí, claro, como en ningún país, porque vamos a estar claros que aquí, ¿cuántas veces ustedes ven a Balaguer haciendo eso? Mira, aquí el presidente nombraba esa... Es más, aquí ni se sabe, porque ahora dice que quitan los 9 que nombró, que llevó Leonel. Entonces, que se prepare el otro para llevarse estos 9 más los otros 3, los 12. Entonces, cuando el otro se lleve los 12, ¿qué es lo que vamos a decir? Que se llevan los de Danilo y los de Leonel y que ahora entonces están los de quién. Divorciémonos de ese disparate. Aquí es por capacidad. Ahí fue un juez investido de una capacidad y de una conciencia dilatada en el tiempo. Él sabía que a él no lo iban a nombrar y dijo lo que el pueblo quería oír. Naturalmente que nadie ha dicho a qué partido político él pertenece. Este es el problema. Ese sí podía ser el que presidiera la Suprema. ¿Pero y por qué? Porque no pertenece al partido del poder. ¿Pero quién ha dicho que ese es un mérito? No es un mérito. Incluso le voy a decir más, para que se preparen lo que en este país, como yo, entienden que ha llegado la hora de articular una gran oposición política para poder salvar al país de lo que estamos viviendo. Que no es más que de los importadores, que la gente cree que es de otra cosa. Otros creen que es de la invasión haitiana. Yo creo que también hay que ver los chinos. Sí. Porque aquí hay mucha gente que está, bueno, esa es otra historia.
Pero yo quisiera que comprendiéramos en el momento histórico que estamos viviendo. Esto, miren, el PLD es un gigante como nunca antes se había construido políticamente en América Latina. Después del APRA en Perú, en aquellos años de Haya de la Torre, el PLD es la organización más sólida que ha tenido América Latina. Si usted le suma a que está mejor organizado que las Fuerzas Armadas y que la Iglesia Católica, que es mucho decir, el PLD está mejor organizado que la Iglesia Católica, porque responde a un solo pensamiento, porque responde a un solo pacto, a una sola orden. Bueno, y está presidido por uno de los intelectuales de mayor luz, que es Leonel Fernández. Está claro en eso. Y Danilo es el que ha sabido gobernar mejor que Balaguer, en el sentido de para él, mejor que Balaguer. Mejor que tú el que ha gobernado este país. Para él, para su partido, para su grupo. No puedo decir para su partido, para su grupo, porque hay un grupo que lo está llevando el diablo del otro bando. Pero a eso súmenle todos los bonos gas, solidaridad y toda esa cosa. Y súmenle a eso todos los cuartos que tienen esos dirigentes. Con ese monstruo es que se va a hacer oposición y se va a tratar de conquistar el poder. Esto no es un juego de niños. Esto es algo que debemos pensarlo bien. Y eso es lo que el Congreso Cívico y la Convergencia Nacional por un mejor país están abocando en este país. Están diciéndole a los líderes políticos de todas las organizaciones, los chiquitos, los enanos, los medianos, los grandes, vamos a hacer una gran avenida, vamos a abrir puertas, vamos a concentrar personas en toda la latitud y de todas las dimensiones para poder enfrentar este monstruo. Que como cuando yo era muchacho allá en el campo, en Rincón Lago, si ahí viene el Cuco, yo creo que ahora si le dicen a uno que ahí viene el PLD, uno va a sentir las mismas sensaciones. Mire, eso no fue tiempo. Caramba, qué breve, ¿eh? Ustedes no van a primaria, entonces después de primaria nos vemos. Aquí. O quizás antes. Nos vemos antes, yo creo que antes. Aurelio Collado Anisco, celebrando en el día de hoy el Día Nacional del Psicólogo. Hoy analizado con nosotros conducta humana, que es lo que tanta falta hace en la República Dominicana, y a quien le agradecemos que hoy ha estado con nosotros en este programa de Frente al País, al igual que a ustedes. Nos veremos el próximo fin de semana.